Amadas, el Señor las bendiga, las guarde, la paz de Dios sea sobre ustedes, mis amadas hermanas. Fíjense, bueno, no me pude conectar con ustedes ayer, pero bueno, vamos a hacer la lectura del día de hoy. Recuerden que le había dicho que vamos a escudriñar mucho y vamos a meternos más profundamente, ¿verdad? Y que el libro de Apocalipsis se tiene que leer, sobre todo este capítulo, paralelamente con Daniel. ¿Ves? Vamos a irlo haciendo. Vamos a empezar la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, las dos bestias, capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ok, recuerden que en el capítulo 12, fíjense que hubo una señal en el cielo donde un dragón escarlata tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y vemos que aquí se nos está hablando de una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces, ¿qué nos está tratando de decir este? Que ese dragón que hizo una señal, o sea, que se apareció en el cielo y era un dragón, y la figura del dragón es de Satanás. Satanás es el dragón escarlata. Déjenme un momentico porque Chuleta no sé qué le pasa. Disculpen, mis hermanas. Entonces, ese dragón está haciendo referencia obviamente y claramente a Satanás, pero después se nos habla de una bestia que va a subir del mar, que tiene 7 cabezas, eh, tiene 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Cuando nosotros empecemos a profundizar en la escritura, en las escrituras, ¿verdad? Nosotros vamos a ver que la palabra aquí, estas 7 cabezas, se está refiriendo a unos gobiernos mundiales. Los cuernos están hablando de autoridades, de reyes, 10 reyes. Eso es lo que nos está tratando de decir. Pero ¿por qué es importante que entendamos qué tiene que ver el dragón con esto? El dragón es el que está operando a estos reyes. Es quien está detrás, ¿verdad? La palabra de Dios dice que nosotros debemos orar por nuestros gobernantes y por las personas que están en autoridad. Y nosotros, a medida que leemos la Biblia, vamos a entender que hay algo que está pasando en el mundo espiritual. Hay algo que está pasando en el mundo espiritual que tiene repercusiones en el mundo físico. Mis amadas hermanas, nosotros, los hijos de Dios, debemos saber que eso es así. Cuando nosotros estamos viendo una nación que va mal, que va en quiebra económica, desastre, delincuencia, robos y todo lo demás, nosotros podemos estar seguros que hay una actividad espiritual demoníaca sobre esa nación. Hay quienes pueden decir que esto no es cierto, que ellos se lo van a atribuir a cosas naturales, pero la verdad es que hay hechos que nosotros vemos que confirman lo que Dios nos dice. Vemos naciones, ¿verdad? Como en el África, Haití, todas estas naciones entregadas a la brujería, a la hechicería. ¿Y cuál es el resultado de estas naciones? Está a la vista, hermano. Eso está a la vista. Eso trae miseria económica, destrucción y todo lo demás. Muertes, violencia y todo esto. Mientras que la palabra de Dios dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Para nosotros no es un secreto que nuestra nación, ¿verdad? Cuando empezó con este problema, cuando la cabeza de la nación, la primera magistratura, presidente de la República, ¿verdad? Es el representante ante Dios, aunque él no lo sepa, él es el representante ante Dios por la nación. Y si esa cabeza está dada a las prácticas ocultistas y todo lo demás, todo eso viene hacia el resto del país. Como juicio, eso viene como un juicio. Y nosotros podemos saber de esto porque en Venezuela esto ha pasado, mis amadas hermanas. Entonces vemos que, ¿qué ocurre en el mundo espiritual? En el mundo espiritual
el reino de Dios está perfectamente organizado, pero el reino de las tinieblas también está muy bien estructurado. Están lo que conocemos como los principados satánicos y bueno, las huestes de maldad, demonios, ángeles caídos y todo lo demás, pero ellos están muy bien organizados. Los principados son ángeles, hermanas. Miguel es un príncipe de Dios, pero es un príncipe que está del lado de Dios, o sea, él actúa en favor de los planes de Dios, pero están los otros príncipes, ¿verdad? Que no están actuando del lado de parte de Dios, sino que están en oposición a Dios. Y esos, antes de que el hombre fuese creado, esos príncipes, que eran ángeles, autoridades, hermanas, ellos se les dio lugares de autoridad en la tierra, en las galaxias, en todo esto, para que ellos ejercieran una autoridad. Así que cuando existe la rebelión angelical y todo lo demás, y Dios coloca a la primera pareja humana, porque es importante que nosotros entendamos que Dios siempre ha querido restablecer las cosas y Dios está siempre detrás de la restauración y Dios siempre está buscando la forma de tener un pueblo que se apegue a Él, que se adoce a Él, pero no lo va a hacer por la fuerza. Dios quiere que todas sus criaturas le amen de una manera genuina, sin fuerza, sino que auténticamente la persona decida amar a Dios. Y así también ha pasado con los ángeles. Cuando Dios coloca a la primera pareja humana, fíjense la orden que les da: juzguen la tierra, o sea, y juzguen la tierra y señoreen sobre ella. O sea, le da un lugar de autoridad al hombre que evidentemente esos principados que estaban ahí automáticamente vieron la autoridad que Dios le estaba delegando al hombre sobre la creación, sobre la tierra. Mis amadas hermanas, evidentemente que el hombre iba a gobernar, era de la mano de Dios, pero ya sabemos la historia, el hombre cae en pecado. Así que hoy día el ser humano es un ser caído, el ser humano que no tiene a Cristo está caído. Obedece a la ley del pecado, no a la ley de Dios. Y eso tiene repercusión en el mundo físico. Por el pecado humano es que nosotros vemos el planeta como está. Ahora fíjense ustedes, para no dilatarme mucho, vemos que lo que nos está tratando de hacer referencia a la Biblia es que hay 7 cabezas. Se nos está hablando de 7 gobiernos que actuaron en el pasado y que está todavía por terminarse de consumar, pues el número de reinados en la tierra, de reinados que tenían como característica muchas cosas, o sea, tenían en común, vamos a señalar 3 cosas que ellos tenían en común. Todos los estudiosos de la Biblia concluyen que estas 7 cabezas de las cuales está hablando Apocalipsis son 7 imperios que han gobernado la humanidad. Todavía falta que se manifiesten otros, pero por lo menos 6, y hay algunos que creen que ya el 7º se manifestó, ya se han cumplido. Ahora, ¿cuál era la característica de estas 7 cabezas o de estos 7 imperios que iban a gobernar en la humanidad? Que el Señor le llama bestias, es decir, no es algo que está viniendo de parte de Dios, es malo, es sangriento, es cruel, es sanguinario. Por eso Dios los ve como bestias y así les da su nombre. No son literalmente bestias, son animales, es su naturaleza, es cómo se comportan, son inhumanos, son crueles, derraman sangre. Entonces, ¿quiénes fueron estos 7 o quiénes son estos 7 reyes? ¿Qué características tenían? La primera característica que tenían era que cuando estos imperios invadían, ellos conquistaban el mundo conocido de entonces. El imperio babilónico conquistó el mundo conocido de entonces, los medos persas igual, el imperio griego hizo lo mismo, el imperio romano hizo exactamente igual. Otra característica que tenían en común, ellos no duraban poco tiempo, ellos duraban muchos años, ellos podían durar hasta 1000 años.
Estos imperios no gobernaban por 40 años, gobernaban por 800 años. Hasta 1000 años podían gobernar. Y la tercera característica que tenían en común es que eran hostiles a la nación de Israel. Todos fueron perseguidores del pueblo judío. Pero ¿qué nos está diciendo la Biblia? Que detrás de esos imperios, quienes los estaba operando era el dragón. Por eso es importante que entendamos, ¿ve? Satanás es el que está detrás de ellos. ¿Ve? El que infunde este pensamiento para que se oponga a los planes de Dios. Y evidentemente el ser humano o se deja usar por Dios o se deja usar por el diablo. Si usted es una persona que tiene comunión con Dios, busca a Dios de todo corazón, le ama, lee su palabra, trata de que su vida se amolda a lo que la Escritura dice, usted es un hijo de Dios, usted camina en favor de los planes de Dios. Pero cuando las personas rechazan este mensaje y se van al otro lado, son instrumentos del enemigo. Y el enemigo infunde pensamientos que finalmente ellos llevan a cabo. Ok, entonces este estudio va a ser bastante largo. Yo de todas maneras lo voy a parar y vamos a continuar los próximos días porque es mucha información y es muy simbólico el libro, pero la idea es que vayamos entendiendo de qué se nos está hablando. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Y vamos a detenernos aquí. La bestia que ve Juan tenía una mezcla entre leopardo, entre oso, entre león, y ya vamos a entender qué es lo que se nos está diciendo y por eso nos vamos a ir al libro de Daniel. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Es decir, que esta última bestia que va a aparecer, este último sistema de gobierno que va a aparecer en el mundo, que lo está hablando Apocalipsis, es una mezcla de los imperios que operaron en la antigüedad, que tenían como característica, vamos a volverlo a repetir, que eran hostiles al pueblo de Israel y se oponen a los planes de Dios en esta tierra. Esa era la característica fundamental que ellos tienen. Entonces, esta última bestia tiene una mezcla de esos imperios que operaron en la antigüedad y vemos que se nos recalca que el dragón le da su poder. Es decir, quien está detrás de este último sistema de gobierno es Satanás. Porque aquí lo está diciendo clarito, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Para que podamos entender lo de las bestias y por qué el oso, por qué el león, por qué todo esto, vamos a irnos rapidito al libro de Daniel y con esto vamos a detener el estudio para que continuemos mañana. Fíjense que de Apocalipsis 13 lo único que hemos leído son los 2 primeros versos. Ve que es muy simbólico, tiene mucha información, ¿verdad? Y la idea es que vayamos comprendiendo y desglosando la escritura. Daniel capítulo 7, visión de las 4 bestias. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Vamos a detenernos. Daniel tiene un sueño, tiene una visión, él ve 4 bestias. Fíjense que Dios le habló a Daniel y le dio el mismo lenguaje, bestias. Y también en Apocalipsis aparece esta palabra bestia. Daniel miraba en la visión de la noche y ¿qué fue lo primero que él vio? 4 vientos combatiendo en el gran mar. Todo esto hace referencia a algo que está pasando en el mundo espiritual. Y estos 4 vientos se está hablando de principados satánicos que se están moviendo. Es algo que está aconteciendo en lo espiritual, pero a Daniel se le permite tener la visión. Lo que pasa es que Daniel era un hombre de ayuno y era un hombre de oración, era un hombre consagrado a Dios. Y por eso Dios le confió a Daniel las cosas que iban a acontecer en los últimos días. Y le podía mostrar lo que pasaba a nivel espiritual. Le podía Dios confiar a Daniel esto, porque él era un hombre consagrado a Dios. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Vemos que en Apocalipsis la bestia también sube del mar.
Aquí las 4 bestias eran diferentes la una de la otra y subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Vamos a analizar primero la primera bestia. La primera bestia era como un león y tenía en sus alas, tenía alas como de águila. Mientras él estaba mirando, las alas le fueron arrancadas y él se pone sobre sus pies, la bestia se pone sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado un corazón de hombre. Cuando ustedes lean toda la escritura, ustedes se van a dar cuenta que ese león se está refiriendo al imperio babilónico, que fue un imperio que tuvo mucho poder sobre la tierra. También era una bestia porque él era muy sanguinario, muy cruel. Recordemos que él, bueno, pues destruye también a la ciudad de Jerusalén, destruye el templo judío. Claro, por la maldad de ellos fue que Dios permitió que el imperio babilónico hiciera esto. Pero vemos que el imperio babilónico estaba siendo gobernado por un hombre llamado Nabucodonosor, que era un hombre cruel, hermanas, cruel. Pero resulta ser que este hombre en algún momento de su vida, él se arrepintió y él confesó al Dios del cielo. Y cuando él confesó al Dios del cielo, dice que le fue repuesta su gloria porque por un periodo de tiempo Dios le había quitado su gloria por su soberbia que tenía. Pero cuando él reconoció al Dios del cielo, dice que toda su gloria le fue devuelta y él, por eso dice aquí la Biblia que le fue dado corazón de hombre. ¿Ve? Hubo un arrepentimiento en este hombre. Esa es la primera bestia. La segunda bestia, vamos a ver la segunda bestia. He aquí otra segunda bestia. Está viendo todo Daniel en el sueño y está relatando el sueño. La segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Ok, vamos a analizar esta segunda bestia. Ajá. La segunda bestia, fíjense, cuando todos los estudiosos de la Biblia, y ustedes lo pueden ver en la historia universal, hermana, esto lo pueden ver en la historia universal. El próximo imperio que derriba al imperio babilónico es el imperio medo-persa. Y fíjense, era una alianza entre 2 regiones, los reyes de Media y los reyes de Persia. Pero los de Media eran superiores en poder que los de Persia, que corresponde ahorita a lo que es Irán. El imperio medo-persa fue una fusión entre los reyes de Media y los reyes de Persia. Y vemos vemos nosotros que esta bestia caminaba, ¿verdad? Era como un oso, pero caminaba más fuerte de un lado que de otro. Eso está simbolizando que era más fuerte, que esta alianza era más fuerte de un lado que del otro. ¿Cuál era el lado más fuerte? Los reyes de Media. Fíjense cómo la Biblia todo lo explica. Y justamente ellos tenían 3 provincias, creo que eran unas provincias que eran las más fuertes. Y por eso se habla de estas 3 costillas que lleva entre los dientes. Levántate y devora mucha carne, porque fueron muy sanguinarios en sus conquistas, el imperio medo-persa. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿Qué aconteció en la historia? ¿Quién es el próximo imperio que derriba y sucede al imperio medo-persa? Los griegos, a la cabeza de Alejandro Magno, ¿verdad? Que se dice que fue uno de los conquistadores más grandes de aquel entonces porque sus conquistas las realizaba de una manera muy rápida. A la edad de 30 años, este hombre ya había conquistado todo el mundo conocido. Y las estrategias que utilizaban para la conquista eran fuertes, por eso podían conquistar muy rápidamente los territorios. Y
bestia, ¿verdad? Está representando al imperio griego. Tenía, perdón, exacto, al imperio griego. Y esta bestia es como un leopardo. Tenemos la primera que se parece a un león, la segunda se parece a un oso y la tercera se parece a un leopardo. Y con cuatro alas de ave en sus espaldas. Resulta ser que miren la especificidad de la Biblia, cómo la Biblia especificó lo que iba a pasar con esos imperios, que iba a acontecer. Resulta ser que a la muerte de Alejandro Magno, él tenía cuatro generales que terminaron dividiendo todo ese imperio en cuatro regiones. Egipto, Siria, Macedonia y no recuerdo cuál es la otra, pero estos los dividieron en cuatro provincias o cuatro regiones, cuatro territorios. Y fíjense que esta bestia, que fue muy rápida, porque el leopardo es rápido, eso es lo que eso es lo que lo caracteriza, ¿verdad? El leopardo es un animal que corre muy rápido y esa fue una de las características de ese imperio, la manera que ellos conquistaban rápidamente. Tenía cuatro cabezas, ¿verdad? Esta bestia tenía cuatro cabezas y le fue dado dominio. Es decir, a la muerte de Alejandro Magno, estos cuatro generales dividen este territorio en cuatro provincias, en cuatro partes importantes. Y mire cómo la Biblia lo está especificando. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia. Vamos a detenernos aquí. La cuarta bestia. Y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando, ya va, vamos, antes de ir al verso 9, vamos a detenernos. Daniel ve una cuarta bestia, pero esta cuarta bestia ve que es una bestia terrible, ¿verdad? Y habla algo del hierro, que está realmente representando al imperio romano. Pero de acuerdo a toda la profecía bíblica, de acuerdo a la escritura, se entiende que el último gobierno mundial, ¿verdad? A quien el libro Apocalipsis llama bestia y Daniel también, ¿verdad? Y fíjense, tiene 10 reyes también, porque lo está diciendo Daniel también aquí. La profecía de las 70 semanas de Daniel, todo apunta a que ese último imperio mundial va a surgir del imperio romano antiguo, o mejor dicho, de los países que conformaban el antiguo imperio romano. Es importante que entendamos todo esto, hermana. Yo sé que esto va a ser largo, pero hasta aquí yo me voy a detener y vamos a continuar la lectura otro día. Pero vamos a tratar de digerir todo lo que estamos leyendo. Todo apunta, de acuerdo a la profecía bíblica, tenemos que entender algo. Dios, así como Él en la persona del Señor Jesucristo, antes de que Él se encarnara en la tierra, Dios dio señales, o sea, dijo que iban a acontecerse unas señales en el Mesías, unas profecías que se iban a cumplir en la persona del Mesías. Dios también traza las características de dónde va a surgir el anticristo, que es el falso Mesías. O sea, fíjense que el Señor a nosotros nos da el linaje del Mesías y nos anuncia también el linaje del antimesías o el anticristo. Vemos entonces que Daniel ve una última cuarta bestia que tiene hierro. ¿Por qué sabemos que es Roma? Por la estatua de Nabucodonosor. No nos vamos a meter con eso ahorita porque no las quiero confundir. Pero sabemos que ese hierro se está refiriendo a Roma. Pero fíjense que él está hablando de algo que va a acontecer más allá
va a acontecer hacia el final. Y nosotros podemos concluir a lo largo de toda la profecía que ese anticristo se va a levantar de lo que antiguamente fue el Imperio Romano o de alguna de las naciones que conformó el antiguo Imperio Romano. Vemos que esta bestia era terrible, ni siquiera el Espíritu Santo le dice a Daniel su nombre, ni siquiera le dice, o sea, mira, los otros se parecían a un león, el otro se parecía a un oso, el otro a un leopardo, pero esta bestia es tan terrible y tan espantosa que ni siquiera nombre tiene. O sea, no se le puede comparar con ningún animal de la tierra. Imagínense lo malo que es, ¿no? Eso es lo que nos está tratando de decir. Y que de ella tenía 10 cuernos, pero mientras Daniel estaba mirando los 10 cuernos, que está refiriéndose a 10 reyes, pudiera ser que estos 10 reyes están conformando ese sistema, ¿verdad? He aquí que otro cuerno pequeño, un cuerno pequeño, o sea, un rey. ¿Por qué dice cuerno pequeño? Un rey que no tiene mucha importancia, ¿ve? O sea, él no es tan renombrado, él no es tan visto, no tiene tanto nombre, renombre, por eso es un cuerno pequeño, pero ese cuerno pequeño salía de entre los 10, ¿verdad? Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. O sea, es decir, que cuando este hombre haga su aparición pública, este cuerno pequeño, algo va a ocurrir, que 3 reyes van a ser destituidos. Eso es lo que nos está queriendo decir. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Es decir, que de estos 10 reyes va a surgir uno pequeñito. No tiene renombre, es insignificante, nadie lo menciona. Pero ese tiene ojos como de hombre y una boca que habla grandes cosas. Cuando la Biblia nos está diciendo una boca que habla grandes cosas, es un tipo soberbio, ¿ves? Es altivo. Este personaje va a poner su boca contra el cielo. Este es un soberbio. Por eso dice, habla grandes cosas. Continuemos con Daniel. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. El anciano de días nos está haciendo referencia a Dios mismo, ¿sí? Cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Entonces, mientras Daniel está mirando todo esto, él ve un trono y se sentó un anciano de días, ¿verdad? Y está haciendo referencia a Dios mismo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, vamos a detenernos en el verso 14 y ya no las quiero de verdad embotar. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. ¿Quién es ese? Daniel está mirando en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Recordemos que el Señor Jesucristo se hacía llamar el Hijo del Hombre. Y la palabra de Dios dice que así como Él se fue de aquí a la tierra, Él va a venir en las nubes con gran poder y gran gloria. Por eso podemos ver que Daniel está viendo aquí la venida del Mesías. Eso es lo que le está observando. Y dice que vino hasta el anciano de días. O sea, el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén, amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Escritura?
que sí iban a venir unos imperios terribles que iban a gobernar y está por manifestarse ya el último, que Daniel está describiendo que va a ser terrible. Y el libro de Apocalipsis, lo leímos, dice que tiene una mezcla de todos ellos, por eso se parecía al león, tenía boca de león, se parecía al oso, se parecía al leopardo, pero era diferente, o sea, tenía una mezcla de todos ellos, pero esta bestia va a ser peor, ¿verdad? Y va a desmenuzar y va a trillar, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Que de ese último imperio se va a levantar un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño, ¿verdad? Va a hablar grandes cosas, es blasfemo. Ese es el anticristo, hermana. Ahí claramente lo está relatando, pero que ese imperio va a ser destruido por la mismísima venida del Señor Jesucristo, quien viene a ponerle fin a toda esta maldad en la tierra y a establecer el gobierno que ya no va a tener fin. Y nos lo está diciendo el verso 14 del capítulo 7 de Daniel. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido, ¿verdad? Entonces vemos que eso va a acontecer, hermana. Nosotros estamos avanzando hacia los últimos acontecimientos, a que se manifieste ese último imperio nefasto. Pero ese imperio va a ser destruido con la mismísima presencia del Señor. Y ahí viene él a establecer un gobierno que va a ser perdurable para siempre. Ya para concluir, amadas hermanas, yo les voy a hacer un comentario, pero esto solamente para concluir. Aunque esto se lo podría decir mejor cuando vayamos avanzando en el capítulo 13 de Apocalipsis. Pero les voy a dar un adelanto. Cuando Juan está escribiendo el libro de Apocalipsis, esta revelación, él habla de 7 imperios, ¿verdad? Y se le da el misterio y le dice 5. El misterio que tú has visto de la bestia con las 7 cabezas son 7 reyes. ¿Ves? O sea, son 7 gobiernos, son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro está por manifestarse, va a durar breve tiempo hasta que venga el último, el octavo, que va a ser de entre los 7. Mire que parece todo un trabalengua, pero es que es un misterio. Dios está hablándolo, pero lo está ocultando en un misterio, para que los hijos de Dios lean la Biblia y profundicen. Dios no quiere que nosotros seamos cristianos superficiales. Él quiere que nosotros profundicemos. ¿Ves? Y estas revelaciones, Él nos las ha dado a nosotros. Hermanas, resulta ser que en el momento donde Juan está escribiendo este libro, quien está gobernando es el Imperio Romano. Y ese era el 6º imperio. Ese era el 6º imperio. Si echamos la cuenta, como lo estamos explicando, ¿verdad? Que estos imperios tenían como característica que eran muy hostiles al pueblo judío, o sea, eran perseguidores del pueblo judío. El primero de ellos fue Egipto, después fue Asiria, después fue Babilonia, después fueron los medos persas, después fue el imperio griego, después fue Roma. Roma es el 6º imperio. Pero se le dice que el 7º va a durar breve tiempo. Y por todas partes la escritura está apuntando, está queriendo decir que ese último imperio mundial va a venir, ese gobierno va a venir de algún gobernante que gobernó el antiguo imperio romano. Fíjense ustedes que el 7º imperio iba a durar poquito tiempo, cosa que está, digamos, no está alineado a lo que ha pasado con los otros que gobernaban por muchísimos años. No, este sí va a durar muy poquito tiempo, va a durar breve tiempo. Pero esto se los voy a poner como algo que escuché y que tiene mucha lógica. Resulta ser que Hitler, cuando se levantó, la mentalidad de Hitler, el proyecto que él traía era crear el Tercer Reich, ¿verdad? El tercer reino. Eso era lo que él decía. Y que él quería unificar a las naciones
germano-romanas que habían operado en la antigüedad y que ese reinado, ese tercer Reich iba a durar 1000 años. Esos eran sus planes y él lo decía. Esa era la visión del movimiento nazi, que llevaban a Hitler, quien los estaba guiando era Hitler. Y ese era el pensamiento, restablecer las antiguas naciones, el imperio germano-romano. Y sus pretensiones era que durara 1000 años. Eso era lo que él pretendía hacer. Por eso era que él estaba conquistando los territorios que estaba conquistando. Fíjense que la Biblia no se equivoca, mis hermanas. Y él dura por un periodo de tiempo, porque si nosotros vemos, una de sus características fue que fue hostil al pueblo judío, tanto que casi logra un exterminio de este pueblo. Y adicionalmente, ¿verdad? Duró breve tiempo, duró muy poquito tiempo. Lo que quiere decir que tenemos que estar mirando las profecías bíblicas, hermanas, para saber en qué tiempo nosotros nos estamos encontrando y qué tan cerca nosotros estamos cerca de la venida de nuestro Señor. Ya para concluir, el libro de Apocalipsis dice, en los que estuvimos leyendo ahorita al principio, que fueron los 2 primeros versos, creo, si no me equivoco, libro de Apocalipsis dice que esa bestia, esa última bestia que se va a manifestar, tiene mezcla de los imperios que operaron en la antigüedad. Y quien los está gobernando es Satanás. Satanás está detrás de ellos. Así que estemos alertas a los acontecimientos mundiales y atentos a lo que la Escritura dice. Porque la palabra de Dios dice que la palabra profética más segura que nosotros tenemos es la Biblia. Las amo, mis amadas hermanas, perdónenme, yo sé que es muy largo, muy extenso, porque es un estudio profundo. Pero bueno, que Dios nos permita seguir avanzando. Dios las bendiga.